Hola a todos. Ahora quiero mostrar un video de teletransportación cuántica que encontré en internet. Bueno, en general quería hacer lo suyo, pero sabes, hay un guión que necesitas escribir y todo eso. Es difícil. Por supuesto, es mucho más fácil criticar constructivamente a alguien más. Así que encontré un video que en realidad es tan horrible que incluso pensé en hacer este video para mí o no. Pero haré tal revisión, analizaré los errores y mostraré realmente qué. Y mostraré lo que realmente necesitas saber sobre la teletransportación cuántica, no lo que dicen aquí. Cuando la gente escucha la frase teletransportación cuántica, la palabra clave para ellos es la segunda. Es decir, el hombre de la calle se concentra en el hecho de que este es un movimiento instantáneo de un objeto de un punto a otro. En esta frase, todos menos uno son correctos. Ningún objeto puede teletransportarse con este método. Bueno, al principio todo es bastante correcto. Es decir, no discutiré con esto, solo recordaremos que los objetos no se teletransportan con esto. La teletransportación cuántica es simplemente un término que se usa en la mecánica cuántica para referirse a un proceso en particular. Lo que es más específico lo analizaremos más adelante. Veamos el video más adelante por ahora. Solo se mueven sus estados. Como resultado, puede aparecer algo en cualquier lugar con las mismas propiedades que el objeto anterior. Un cuanto es una partícula de millones. Tenemos que recoger dos piezas a la vez. Una es correcta, la otra es incorrecta. Lo correcto es lo que escribió para afirmar. Sí, suscríbete, es correcto. Y el segundo es que el cuanto es una partícula millones de veces más pequeña que un átomo. No. Por definición, un quantum es la porción más pequeña de algo, y una porción es un concepto abstracto, no tiene ningún tamaño. Pero incluso si hablamos de una partícula que es un cuanto de algo, por ejemplo, un fotón, es decir, una partícula de luz, es un cuanto de radiación electromagnética, pero no tiene tamaño. Es decir, en general, ninguna partícula de la mecánica de condominios tiene tamaño. Podemos decir que una partícula es simplemente un punto en el espacio y tiene alguna interacción que se propaga a partir de ella. En algunas partículas no se propaga muy lejos, en algunas se propaga infinitamente lejos. Y a menudo, cuando se habla del radio de una partícula, se habla precisamente de esta interacción, es decir, de alguna distancia a la que la interacción es lo suficientemente fuerte como para que esa partícula pueda detectarse allí. Pero una partícula no tiene tamaño, ninguna partícula tiene tamaño. Y tales formaciones están impregnadas de todo, incluido el hombre. No somos solo huesos, músculos, sistemas de órganos. El hombre se compone de sensaciones, sentimientos y actualizaciones de onda diferente. Así que la sensación de sentimiento es algo muy subjetivo. Por supuesto, podemos decir que esto es solo algo de información, pero ¿por qué enumerar alguna información subjetiva y, de repente, fluctuaciones de onda diferente? Esto, no sé, el autor decidió simplemente decir palabras difíciles. Eso no tiene ningún sentido aquí, probablemente. Bueno, por supuesto, se puede decir que todo, por supuesto, consiste en una fluctuación, porque con ello se puede decir que las partículas, porque las partículas son fluctuaciones. Sí, una fluctuación es una fluctuación. Es decir, cualquier partícula es una oscilación del campo asociado con esa partícula. Por lo tanto, se puede decir que todo está hecho de partículas. Es decir, el hombre está allí y lo que sea. Es decir, traduzco esto de lo que probablemente quería decir el autor. Espero que haya querido decir eso. Es decir, todo está hecho de partículas. Bueno, como si no hubiera una pregunta, probablemente. Es decir, las fluctuaciones. Nuestra energía cuántica incluye no solo las vibraciones intelectuales del cerebro, sino también la mente colectiva de 50 billones de células del cuerpo. Una vez más, es muy discutible, soy como si estuviera viendo algún tipo de REM, TV ahora. Pero primero, la mente colectiva de las células, que bueno, las células funcionan por separado, bueno, no tienen una mente, mucho menos colectiva. Por supuesto, podemos sumergirnos en la filosofía, comenzar a razonar qué es la razón, que no es la razón, pero digamos que no tienen razón, así será más fácil. Y sobre los efectos cuánticos y el cerebro, no sé si el autor lo quiso decir o no. O continúa simplemente teniendo en cuenta que todo está compuesto de partículas que obedecen las leyes cuánticas. Pero en realidad, cuando tenemos una partícula que obedece estas leyes cuánticas y hay una segunda con la que interactúa, estas leyes cuánticas comienzan a extinguirse. Comienzan más y más. Cuantas más partículas tenemos, más leyes se convierten ya en leyes clásicas.
Por lo tanto, por ejemplo, el cerebro es una estructura tan grande y ya no tiene efectos cuánticos. Es decir, están allí a nivel de partículas individuales, a nivel del sistema de partículas, los efectos cuánticos desaparecen. Por lo tanto, ahora aquí, en la visión científica moderna, el cerebro no se ve afectado de ninguna manera por el efecto cuántico. En todo caso, no afecta a un nivel tan significativo que podamos determinarlo. Es la base de la naturaleza, a cuyo nivel la materia se convierte en energía equivalente. Inicialmente, nuestro cuerpo se compone precisamente de vibraciones cuánticas que, Bueno, todo se trata de vibraciones cuánticas, ya lo hemos descubierto, ¿ok? los órganos, pensamientos y emociones se transforman en células. De nuevo, el autor mezcla algunas células, emociones y esto es bastante extraño para algo científicamente popular, aunque probablemente sea más popular que científico. Bueno, sí, se puede decir que todo está hecho de partículas. Sí, continúa con el mismo pensamiento. Es decir, a un nivel bajo, se compone de partículas y luego se organiza en algunas estructuras más complejas, como células. Las señales que nos envía el cuerpo cuántico a veces las percibimos como intuiciones. Pero aquí ya ha habido una especie de delirio de lo que es un cuerpo cuántico. Es decir, sí, de nuevo, lo que ya se ha afirmado aquí muchas veces, si todo está compuesto de partículas que obedecen a la mecánica cuántica, entonces no podemos separar algo que está compuesto de partículas y algo que no está compuesto de partículas. Es decir, todos ellos están compuestos. ¿Qué es un cuerpo cuántico? Como el autor define este cuerpo cuántico y en qué se diferencia de lo normal. Por supuesto, no tiene ninguna definición, lo dijo simplemente como algunas palabras complejas. Y cómo se une a la intuición también es incomprensible. Es decir, la intuición es simplemente cuando tenemos experiencia y podemos construir algún tipo de predicción sobre la base de esta experiencia. ¿Qué tiene que ver el cuerpo cuántico? Durante 1 minuto y medio, el autor nos dice que todo está hecho de partículas que obedecen las leyes de la mecánica cuántica. De todos modos, realmente espero que el autor tenga eso en mente. Ahora vamos a ver lo que viene después. Por lo tanto, el pensamiento humano puede transmitirse de un objeto a otro a cualquier distancia. ¿Cómo? No entendí de qué se deduce. Creo que a cualquier distancia se refería al instante. No, no lo dijo. Vale, ok. Pero podemos transmitir información a cualquier distancia, podemos al menos cable con internet a cualquier distancia, parece que nada interfiere con esto, si solo la acumulación de ruido en la cámara. Solo los científicos conocerán la naturaleza del proceso y aprenderán a manejarlo. En el futuro, se planea crear interruptores cuánticos globales. En el futuro, hay planes para construir interruptores cuánticos globales. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Muéstrame la compañía que planea esto. Puede que se refiera a algún tipo de poder en la máscara de Neuralink, pero no son interruptores cuánticos globales, eso es seguro. Todos los participantes serán capaces de intercambiar pensamientos al instante. También es posible diseñar computadoras que puedan explotar las nociones habituales sobre el ciberespacio. Pero aquí está diciendo estoy en computadoras cuánticas y veamos qué piensa al respecto. Los volúmenes de información y la velocidad de transmisión de información de estas máquinas impensables serán decenas de órdenes de magnitud más altas que las existentes ahora. Entonces, bueno, obviamente leyó algunas líneas en Wikipedia, no entendió mucho y ahora lo dice en algún tipo de ciencia. Veamos qué son las computadoras cuánticas. Bueno, es decir, este es un tema muy largo, ahora no entenderemos mucho, pero lo más importante es que no tienen poder para algunos allí. Como dijo, hay docenas de órdenes de magnitud más altas. Es mejor en ciertos algoritmos. Esto es primero, es decir, no en todos los algoritmos es más alto. Ahora solo quiero ejecutar el juego en una computadora cuántica, entonces la computadora cuántica tendrá que formular una computadora clásica normal en su interior. Y ya en una computadora clásica ejecutar este juego o ver YouTube, por ejemplo. Y el aumento se obtiene debido al hecho de que la complejidad de procesar más datos es menor. Es decir, por ejemplo, tenemos una pequeña cantidad de datos y una gran cantidad de datos. Y aquí en una pequeña cantidad de datos, por ejemplo, una computadora normal funciona bien, pero en una grande comienza a frenar mucho. Y si lo aumentamos un poco más, él pensará directamente en absoluto. Pero una computadora cuántica puede procesar con bastante facilidad estas crecientes cantidades de datos. Esa es su ventaja. Y los virus cuánticos serán la pesadilla de un programador. El hecho es que después de la teletransportación, serán capaces de funcionar fuera de la red informática. Aquí es donde no sé en absoluto lo que el autor quiso decir, probablemente no entienda en absoluto lo que dice, qué tipo de teletransportación de virus y qué funcionamiento fuera de la red informática, en qué.
La unidad de información de dicho dispositivo será un qubit. Tal aparato ya no es un virus, ya es, aparentemente, una computadora cuántica, pero un virus cuántico, en teoría, también. Bien, qubit. Veamos qué es. Ahora los ciberdelincuentes están codificados por diferentes secuencias. Información. Es un buen nombre para la ciberdelincuencia. Nunca he llamado ciberinteligencia a la información. Tendremos que usar esto. Voy a hablar de ciberinteligencia. El valor de 1 y 0 y el bit cuántico no incluiría los valores discretos clásicos, sino su superposición caracterizada por la superposición de uno sobre otro, es decir, la unidad en el estado de 0 y viceversa. Unidad en estado 0 y viceversa. Resulta que antes solo teníamos un 1 y teníamos un 0. Ahora tenemos una unidad en el estado 0, 0. Y el hecho de que se convirtió en lo contrario es 0 en el estado de 1 se obtiene. Es decir, en lugar de 2 estados se convierten en 4. Y en realidad no cambia nada, es decir, es la informática clásica habitual. Y las computadoras cuánticas tienen una ventaja en otra, porque pueden confundir algunos bloques de información con otros. Debido a esto, cada qubit que enredan, debido a cada qubit enredado, la cantidad de información procesada se duplica. Resulta que si agregamos otro cubo a los cálculos en la computadora, todos los cálculos se duplicarán y todos se ejecutarán en paralelo. Es en esto que la ventaja de la computadora de comando es que puede hacer este enredo. De hecho, es un tema muy extenso, tal vez algún día haré un video sobre él. Aunque esto es imposible desde el punto de vista de la informática ortodoxa. Ortodoxo para mí, imagina, algún tipo de informática ortodoxa. Bueno, en realidad, lo que dijo es bastante posible. Sí, y la computación cuántica es bastante posible desde el punto de vista de la informática. Simplemente se utilizan otras complejidades. La complejidad es un concepto en ciencias de la computación, o tal vez matemáticas, que determina cómo tenemos un aumento en los volúmenes de datos que afecta el tiempo que pasamos procesando esos datos. Es decir, solo una computadora clásica de la cuántica difiere en esta complejidad. Va a pasar diferente tiempo en diferentes cantidades de datos. Así que no te olvides de poner un me gusta electrónico gratuito. Aquí tienes. Pero el objetivo más emblemático de la teletransportación cuántica, se puede decir, su corona, desafortunadamente, aún inalcanzable incluso en el futuro previsible, es literalmente la transmisión por telégrafo de un ser humano. Entonces, ahora recordamos el comienzo del video, cuando dijo que era imposible y esta representación de la gente común. Hasta ahora, con mi permiso, los científicos han llevado a cabo experimentos solo a nivel de fotones. Este proceso es posible si un telegrafista cuántico tiene todo un conjunto de átomos en sus manos. Bueno, sí, se realizaron experimentos con fotones, pero en realidad no se teletransportó, sino que movió su información. Y el estado se movió simplemente de un fotón se movió el estado a otro. Y entonces, este estado no podemos descifrar hasta que transmitamos cierta información a través de un canal de comunicación clásico, es decir, a través de un canal no cuántico. Es decir, la teletransportación cuántica es cuando transmitimos cierta cantidad de datos a través de un canal cuántico, es decir, gracias al entrelazamiento de partículas. Pero una vez que tenemos esta información, podemos obtener esta información a cualquier velocidad. Esta transmisión puede exceder la velocidad de la luz. Pero una vez que lo tenemos, no podemos reconocer esta información de ninguna manera. Parece un ruido para nosotros, como si no lo hubiéramos recibido. Es decir, solo tenemos información aleatoria. Al mismo tiempo, debemos transmitir la clave de esta información a través de un canal clásico separado. Y así, cuando lo tengan en ese lado, podrán descifrar esa información cuántica. Eso es teletransportación cuántica. En esencia, una descripción completa y detallada de la persona. Entonces, con la ayuda de un complejo mecanismo de transformación de estados, es posible clonar a una persona en cualquier punto dado. Pero no te imagines una pesadilla de clones. No va a pasar. La personalidad teletransportada sigue siendo una, ya que la de la que se tomó la muestra detallada se destruirá por sí misma. Para empezar, sí, no se puede clonar un objeto. Incluso si tomamos un fotón, no podemos simplemente tomarlo y copiarlo absolutamente en un segundo fotón del mismo tipo. Hay una prohibición de la clonación. También es un término de la física. Significa que simplemente no podemos copiarlo. Así que vamos a romper algunas leyes físicas y por lo tanto algo de estos fotones simplemente cambiar su estado. Y nunca serán exactamente iguales. No podemos copiarlos. Aquí se habla de copiar a una persona, pero si copian a una persona, no será teletransportación instantánea.
Lo que dije es que en la teletransportación cuántica necesitamos transmitir más información a través del canal clásico. Vamos a transmitir la información cuántica, luego tendremos que transmitir la información clásica a la velocidad de la luz. Y esto ya podemos hacerlo en realidad y por cable desde Internet. La transmisión no será tan rápida, será normal a la velocidad de la luz, no es teletransportación directa. La ventaja es que a través de esta teletransportación cuántica, teóricamente podemos transmitir grandes cantidades de datos. Algún día, probablemente, haré un video realmente detallado sobre la teletransportación cuántica, la computadora cuántica y otras cosas cuánticas. Y ahora gracias por mirar, poner me gusta, suscribirse, esperar el video real sobre la teletransportación cuántica y adiós.